Cuando Israel aún no tenía rey y cada uno hacía lo que bien le parecía, las historias de las mujeres eran frecuentemente silenciadas. No porque no fueran importantes, sino porque el eco de sus voces muchas veces se perdía en medio de guerras, jueces, pactos y profetas. Era una época de oscuridad espiritual. Las voces proféticas eran escasas, la idolatría reinaba en muchos hogares y el pueblo caminaba sin rumbo fijo, lejos de la voluntad de Dios. Sin embargo, Dios comenzó a escribir una historia diferente, no desde un trono, ni desde una batalla, sino desde el corazón de una mujer que lloraba en silencio. Dios miró a una mujer que no tenía hijos, una mujer sin nombre famoso, sin posición social destacada, sin voz pública, pero con una fe que haría historia. El primer libro de Samuel no comienza narrando la historia de un rey, ni con un profeta, sino con una mujer. Su nombre era Ana, pues que Ana vivió en la época de los jueces, una etapa difícil para el pueblo de Israel. Era un tiempo sin una figura central de gobierno. El pueblo era gobernado esporádicamente por jueces, líderes carismáticos que eran levantados por Dios para liberar a Israel de sus enemigos. Era una época de inestabilidad espiritual, idolatría e injusticia social. Las mujeres israelitas llevaban una carga doble, la de su pueblo y la de sus hogares. El rol de la mujer estaba profundamente ligado a la maternidad. No tener hijos era visto como una maldición, una señal de desaprobación divina. La maternidad era el principal medio por el cual una mujer alcanzaba honra y reconocimiento. Ser madre no solo aseguraba su futuro económico, sino también su estatus social, y Ana no tenía hijos. La historia de Ana comienza con un hombre llamado Elcaná, un levita, descendiente de la familia de Coat, una de las tres grandes ramas de la tribu de Leví. Primer libro de Crónicas, 6:33-35. Aunque su linaje era levítico, Elcana vivía en Ramataim de Sofim, en la región montañosa de Efraín. Esto no lo hacía efraínita por tribu, sino por territorio, ya que los levitas habitaban entre las otras tribus de Israel sin recibir heredad propia. Esta información es importante para entender su relación con el culto en Silo, y cómo Samuel, su hijo, quedaría vinculado desde joven al servicio en el tabernáculo. Elcaná era un hombre de fe, de convicción, que cada año subía con su familia al tabernáculo en Silo para adorar al Señor y ofrecerle sacrificios. Este acto, que para muchos se había vuelto una costumbre vacía, en Elcaná conservaba un tono de reverencia genuina. Su compromiso espiritual no era superficial. Se tomaba en serio su rol como cabeza de familia y como adorador del Dios de Israel. No era un hombre perfecto, pero sí era un hombre íntegro. El texto bíblico lo presenta como alguien que asumía su responsabilidad ante Dios, aun cuando su hogar reflejaba una realidad difícil. Tenía 2 esposas. Elcaná tenía 2 mujeres, Penina y Ana. Esta práctica de la poligamia no era la norma, pero tampoco era inusual en los tiempos bíblicos, especialmente cuando una de las esposas no podía dar hijos. La esterilidad era vista como una afrenta, y en un intento de continuar el linaje familiar, los hombres tomaban una segunda esposa. Elcaná amaba a Ana. Lo vemos en su ternura, en la porción doble que le daba en el sacrificio, en las palabras con las que intentaba consolar su tristeza, pero también lo vemos en su humanidad. Aunque la amaba, no podía comprender del todo el dolor profundo que ella cargaba. Su pregunta:
¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Revela cariño, pero también desconexión emocional. Ana no necesitaba solo afecto, necesitaba esperanza, propósito, respuesta. Penina era fértil. La Biblia nos dice que tenía hijos e hijas, pero su corazón estaba lejos de ser compasivo. Su presencia no traía alivio, sino tormento para Ana. La provocaba continuamente para irritarla, dice el texto bíblico, haciéndole sentir su esterilidad como una herida abierta que no sanaba. Cada año, cuando subían a adorar al Señor, en Silo era lo mismo. Ana lloraba y no comía. Penina usaba incluso la adoración como momento de burla. Elcaná, por su parte, intentaba consolar a Ana, dándole una porción especial de carne y palabras dulces. ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Pero aunque su amor era sincero, no podía llenar el vacío que Ana sentía. Porque no era solo el deseo de tener un hijo, era el deseo de ser vista por Dios, de que su clamor fuera escuchado. Ana no respondía a Penina, no la confrontaba, no peleaba, no maldecía. Su batalla era interna, su dolor, profundo, su esperanza, tenue. Pero en medio de su quebranto, Ana no se endureció, no se volvió contra Dios. Su silencio no era vacío, era el idioma del alma que ha llorado tanto, que ya no necesita palabras. Era una oración viva, cargada de gemidos que sólo el cielo entendía. A menudo se la veía cabizbaja, ausente en los momentos festivos, aislada en medio de la comunidad. Las demás mujeres la miraban con pena o burla, los niños corrían sin notarla, y los días pasaban con el mismo peso sobre sus hombros, el de la espera, el del aún no. Ana era una mujer justa, no porque no sufría, sino porque sufría con dignidad, no porque tenía respuestas, sino porque mantenía su confianza, incluso sin ellas. Ella no reclamaba, no exigía, no dejaba de creer. El dolor la acompañaba como una sombra, pero no le robaba su luz. Porque en el fondo, aún en el día más oscuro, Ana creía que Dios podía verla. Su historia nos recuerda que, a veces, el mayor acto de fe no es proclamar una promesa, sino mantenerse firme cuando no hay ninguna señal de respuesta. El hogar de Elcaná probablemente era uno de clase media en su tiempo. Tenía medios para ofrecer sacrificios anuales, mantener 2 esposas y criar hijos. Las mujeres de la casa tenían roles bien definidos. Penina, como madre, atendía a los niños, guiaba las tareas del hogar, mientras Ana, posiblemente, se dedicaba a labores menos reconocidas. Y aunque no tenía hijos que cuidar, Ana no era ociosa. La Biblia nunca la describe como perezosa, amargada o rebelde. Su carácter era de fortaleza callada. En la cultura hebrea, la mujer estéril no solo sufría emocionalmente, también era excluida de celebraciones familiares, de rituales de purificación después del parto, y era motivo de murmuración por parte de otras mujeres. Ana vivía entre esas sombras. No era una desconocida para Dios, pero sí lo era para los hombres. Sin embargo, Dios usaría a Ana en una historia que cambiaría el rumbo de Israel. Antes de profetas, antes de reyes, antes de grandes batallas, hubo una mujer que lloraba en silencio, y aunque parecía olvidada, Dios ya había puesto sus ojos en ella. A veces, las historias más poderosas comienzan con un corazón quebrantado en la presencia de Dios. El alma humana puede llegar a un punto donde el dolor se vuelve oración y la oración
se convierte en un clamor sin palabras, en una agonía. Así estaba Ana. Años atrás había subido a Silo para la adoración. Pero este año sería diferente. Algo en su espíritu estaba decidido. Ya no iba a ocultar su quebranto, sino a exponerlo ante el Dios viviente que todo lo ve. Israel vivía un tiempo de silencio divino. Las visiones eran escasas y la corrupción incluso alcanzaba el sacerdocio. Elí, el sacerdote principal, ya era anciano, y sus hijos, Ofni y Finés, abusaban de su posición, deshonraban el altar y pervertían la justicia. Era un tiempo donde se había perdido la pureza, pero el corazón de Ana aún conservaba reverencia genuina. Después de años repitiendo el mismo ritual, de subir a Silo con el Caná y su familia, de compartir la mesa en la fiesta religiosa, mientras en su alma no había alegría, Ana llegó al límite. La Escritura dice que ella no comía, estaba profundamente triste. Año tras año, al ver cómo Penina celebraba con sus hijos y la provocaba cruelmente, por lo cual Ana lloraba y no comía. El alimento físico no tenía sentido cuando el corazón estaba roto. A pesar de los esfuerzos de Elcaná por consolarla, su tristeza era profunda. Aunque su marido la motivó a comer, ella comió y bebió quizás sin deseos y se levantó. Esa frase, aunque breve, es poderosa. Se levantó marca el inicio de un giro espiritual. No huyó ni se resignó, se levantó. Y ese simple acto corporal reflejaba un cambio interno. Ya no iba a guardar su dolor, ahora lo presentaría ante el Dios viviente que ve en lo secreto. Fue al templo sola, sin compañía, con el corazón tembloroso, pero con determinación. Allí, en la intimidad del lugar santo, Ana oró. Oró y lloró con amargura de alma delante del Señor. No pidió riquezas, ni venganza contra Penina. Pidió un hijo, pero no para quedárselo, sino para el Señor. Lo consagró antes de tenerlo, dijo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y me dieres un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Este fue un voto nazareo. Significaba consagración total a Dios. Ana pidió un hijo para darlo al Señor. Fue al altar no para exigir, sino para rendirse ante Dios. Estaba tan compungida que no expresaba palabras, solo movía sus labios y hablaba en su corazón. Elí la observó. No entendió lo que veía y pensó que estaba ebria. Se acercó y le dijo: ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiera tu vino. Ana no reaccionó con orgullo, sino que dijo: No, Señor mío, soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. En esa frase, he derramado mi alma, muestra cómo ella no hizo una oración recitada. Ella vació su ser ante Dios. Dejó salir todo lo que tenía dentro de su corazón ante el Señor, y Dios la escuchó. El sacerdote Elí le dijo: Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Ella ya ha recibido aliento, y consuelo de Dios, ya había creído que Dios le otorgaría su petición, y desde entonces comía y no estuvo más triste. No hubo una señal visible. No descendió fuego del cielo. No apareció ningún ángel. Nadie confirmó lo que acababa de ocurrir. Todo lo que Ana tenía era una palabra de bendición
pronunciada por un sacerdote anciano. Y sin embargo, Ana creyó. Aunque ella seguía siendo estéril, Penina seguía teniendo hijos. Ella no estuvo más triste. Su situación no se había resuelto, pero algo en su interior se había transformado. Ana había dejado su carga. La había depositado por completo ante Dios. El dolor que antes la paralizaba ahora se había convertido en descanso. Su fe ya no se basaba en ver cumplida una promesa, sino en haber confiado en un Dios que escucha. Ese es uno de los mayores milagros, el cambio interior que precede al cambio exterior. Volvió a comer. Recobró el ánimo. Recuperó la sonrisa, no porque tuviera lo que deseaba, sino porque ya no estaba sola con su dolor. El Dios al que ella había clamado en lo íntimo del templo le había dado una certeza silenciosa, que Él la había escuchado. Este es uno de los actos más grandes de fe en toda la Biblia. Ana no estaba embarazada aún, pero su tristeza había desaparecido. Porque ya no estaba cargando su petición, la había dejado en el altar. Ana nos enseña que el poder de la oración no está en las palabras que decimos, sino en el corazón que ofrecemos. Ella no fue a quejarse con Elcaná, no buscó el consuelo de su esposo, ni la simpatía de quienes la rodeaban. Se levantó y fue directo a la presencia de Dios y derramó su alma ante Él. Mientras otros encontraban alivio en palabras humanas, Ana se refugió en el Señor. No esperó una intervención social. No buscó justicia humana. Su dolor la llevó al lugar correcto, la presencia del Altísimo. Allí no solo presentó su petición, sino que derramó su alma. Allí se rindió. El profeta Isaías escribió siglos después: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Isaías 55:1. Ana vivió esa verdad antes de que fuera proclamada. Su alma sedienta no buscó consuelo en lo que el mundo podía ofrecer, sino en el único que podía saciarla verdaderamente. De la misma manera que Ana, el Señor puede saciar tu sed, Dios respondió. Porque cuando el alma se derrama ante Él, el cielo escucha, aunque todo a nuestro alrededor esté en silencio. Ese día, Ana volvió a su hogar, no con un hijo en brazos, pero sí con paz en su alma. El primer milagro que ella recibió no se veía, sucedió dentro de ella. El día en que Ana se levantó para orar fue el día en que el cielo comenzó a moverse. Ana había ido al templo con una carga que la acompañaba desde hacía años, pero regresó con una paz que ningún hombre podía darle. La paz que no depende de circunstancias, sino de la seguridad de haber sido escuchada por Dios. No se necesitó un espectáculo. No hubo un prodigio. Solo una oración verdadera, nacida del dolor, ofrecida con fe. Esa fue la llave que abrió el cielo. Cuando alguien se levanta del polvo para postrarse ante el trono de Dios, algo cambia. Ana había entrado al templo como una mujer quebrantada y salió como una mujer fortalecida. Su situación aún era la misma, pero su espíritu ya no lo era. Y eso lo cambia todo. En el clamor de Ana encontramos una verdad eterna, que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado, que el altar sigue siendo el lugar donde el alma encuentra descanso, y que, incluso antes de ver el milagro, la fe puede florecer, si hemos decidido confiar. Ana entró al templo con una mujer silenciosa y con amargura, pero salió con mujer victoriosa y segura,
con una promesa aún no cumplida, pero con una esperanza viva, porque ese día Ana no solo fue escuchada, fue transformada. Dios no se olvida de las oraciones que nacen en el quebranto. Ana se fue del templo sin una señal visible, pero con una certeza firme y luminosa en su corazón. Había sido escuchada. No necesitaba una voz desde el cielo ni una manifestación sobrenatural. Su confianza no estaba en lo que veía, sino en el carácter de aquel a quien oraba. Mientras el mundo seguía igual, Ana caminaba diferente, porque algo había ocurrido en lo invisible. El alma que se había derramado como agua, ahora se sentía en paz. Aquel día en el templo no solo fue el día de su clamor, fue también el día en que el cielo empezó a responder. Israel seguía en crisis espiritual. El silencio de Dios aún cubría la nación. Pero en una casa humilde, en un vientre antes vacío, comenzaba una nueva historia. La historia del hijo que cambiaría generaciones. La historia del niño que vendría como respuesta a una madre que no se rindió. Y así, poco tiempo después, el milagro se hizo realidad. La Escritura dice, y Jehová se acordó de ella. Mira Samuel 1:19. Esto no significa que Dios la hubiera olvidado, sino que había llegado el momento de actuar conforme a su fidelidad. En el lenguaje bíblico, que Dios se acuerde significa que Él está a punto de intervenir, de manifestar en la tierra lo que ya ha determinado en los cielos. El encuentro entre la fe de Ana y la soberanía de Dios produjo vida. Ana concibió. El milagro que tanto había deseado no llegó por un método humano, ni por manipulación emocional, sino como resultado de un corazón rendido y una oración sincera. Su vientre, que por años fue testigo de su espera, ahora era hogar de una promesa. Cada día de embarazo era un recordatorio de la fidelidad divina. Ana vivió ese tiempo no solo con ilusión materna, sino con reverencia. No llevaba cualquier hijo, llevaba un niño consagrado desde antes de nacer. Uno que había sido pedido con lágrimas y ofrecido con fe. Y cuando llegó el tiempo, dio a luz un hijo. No fue solo un nacimiento físico, sino una confirmación espiritual. Ana lo llamó Samuel, que significa pedido a Dios, o Dios ha escuchado. En hebreo, el nombre Shemuel refleja una composición de dos palabras, Shema, escuchar, y El, Dios. No era un nombre escogido por tradición familiar ni por belleza fonética, sino por una experiencia espiritual profunda. Samuel no fue nombrado como cualquiera. Su nombre era su testimonio, su llamado y su memoria viviente. Cada vez que Ana pronunciaba su nombre, recordaba que hubo un día en que su alma se quebró en el templo y que en ese mismo lugar Dios la oyó. El nombre de Samuel era un altar verbal, un memorial permanente de que el cielo responde cuando el corazón humano se derrama con sinceridad. Samuel no era solo su hijo, era la evidencia de que Dios escucha. Era el fruto de una oración viva. Cada risa, cada paso, cada palabra que pronunciara el niño sería un eco del milagro que había comenzado en el silencio. En su nombre estaba inscrita la historia de una madre que clamó y de un Dios que respondió. Ana no olvidó su voto. No se aferró al niño. No justificó quedarse con él. Desde el principio supo que su maternidad era una misión, no una posesión, y eso le dio libertad para criar a Samuel con amor y propósito,
preparándolo para el día en que lo entregaría. La fe de Ana no fue una fe momentánea. No fue simplemente un acto emocional en el templo. Fue una decisión diaria, porque tener fe para recibir es una cosa, tener fe para soltar es otra muy distinta. Muchos oran para que Dios les conceda lo que anhelan, pero pocos tienen el valor de consagrar aquello que han recibido. Durante sus primeros años, Ana no solo alimentó su cuerpo, lo formó en la fe. Le habló del Dios que lo había dado, lo vistió con ternura y lo cubrió de oración. Cada caricia era una preparación, cada palabra una semilla. Ana sabía que su hijo no era solo suyo, era del Señor, y así, mientras lo abrazaba, lo criaba para otro. Su fe no terminó con el embarazo. Se extendió en cada día de crianza, en cada decisión, en cada oración silenciosa. Porque la fe verdadera no termina con el milagro, empieza con él. De mujer estéril a madre consagrada, de llanto en el templo a cantos en su casa. La vida de Ana dio un giro total, pero no fue solo un cambio externo, fue una transformación profunda en su identidad espiritual. Antes, era la mujer silenciada, la que no tenía respuesta, la que lloraba mientras los demás celebraban. Era la que no comía, la que sufría en silencio mientras otras mujeres eran llamadas bendecidas. Pero ahora, Ana no solo tenía un hijo en brazos, tenía un testimonio en su corazón. La maternidad de Ana no la llevó al orgullo, sino a la reverencia. En lugar de gritarle al mundo que había vencido, guardó su gozo como un tesoro sagrado. Cada día miraba a Samuel y veía más que un niño. Veía la fidelidad de Dios encarnada. Su hogar, antes callado, ahora estaba lleno de risas, pero también de oración. Ana cantaba, oraba, enseñaba. Su transformación era visible pero profundamente interior. Dios no solo le dio un hijo, la hizo madre de una generación. Su ejemplo de fe, rendición y gratitud la convirtieron en una figura que trascendió su tiempo. Ana era la misma mujer, pero ya no la misma. Su alegría no se basaba solo en tener un hijo, sino en ver que Dios había respondido, en saber que su oración no fue ignorada, que su quebranto no fue en vano, que el Dios que escucha también responde y transforma. Samuel crecía en un hogar donde el amor y la fe se entrelazaban. Ana, la mujer que un día lloró en el templo, ahora reía al ver a su hijo jugar. Pero su corazón seguía firme en la promesa. Sabía que llegaría el día de llevarlo de regreso, porque Ana no pidió para retener, pidió para consagrar, y eso convierte su historia no solo en un milagro, sino en un acto de obediencia profunda. Samuel era el hijo prometido, el hijo de la fe, el hijo que cambiaría la historia de Israel, pero para Ana siempre sería primero el hijo de la oración. Prometer es fácil cuando se está en necesidad, pero cumplir una promesa, especialmente cuando ésta implica entregar lo que más amas, es una expresión de fe que pocos están dispuestos a vivir. Ana no solo fue una mujer que oró por un hijo, fue una mujer que cumplió su palabra. Ana había dicho que esperaría hasta que Samuel fuera destetado. En la cultura hebrea, esto solía suceder entre los 2 y 5 años. Durante ese tiempo, Ana no fue pasiva. Crió a Samuel con intención. Lo abrazó, lo instruyó, lo arropó,
con canciones, oraciones y enseñanzas. No solo formaba un niño, formaba un siervo. Cada vez que lo sostenía, lo hacía sabiendo que un día sus brazos quedarían vacíos, pero su alma estaría en paz, porque había decidido obedecer. Cuando llegó el tiempo, Ana y Elcaná emprendieron el viaje a Silo. Esta vez no iban a ofrecer solo sacrificios de animales. Iban a ofrecer a su hijo. Ana llevó consigo no solo a Samuel, sino una ofrenda completa, un becerro de 3 años, harina y vino. No iba a entregar a su hijo con las manos vacías, sino con gratitud desbordante. Al llegar al templo se presentó ante Elí. Con humildad y reverencia le recordó quién era ella. «Oh, Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo, pues, lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová». Ana no titubeó, no pidió condiciones, no puso restricciones. Entregó a Samuel para que sirviera al Señor todos los días de su vida. La palabra usada para dedicar implica una entrega total, una cesión sin reservas. En ese momento, Ana no perdió a su hijo, lo posicionó en su propósito. No lo soltó al abandono, lo entregó al cuidado de Dios. Su obediencia abrió camino para que Samuel creciera en el lugar del llamado bajo la presencia del Señor. Ana nos deja una lección eterna. El verdadero cumplimiento de una promesa no está en recibir la bendición, sino en honrar al dador con ella. Su obediencia no fue por impulso, fue una decisión sostenida por la fe. El altar no fue un lugar de despedida, sino de consagración. Ana entendió que aquello que se entrega a Dios no se pierde, se multiplica en propósito y en fruto eterno. Ana volvió a casa con los brazos vacíos, pero con el corazón lleno. Su hijo ahora estaba en el templo, pero su historia recién comenzaba. Porque a veces las decisiones más difíciles producen los frutos más eternos. Ana había pedido para consagrar y cumplió. Su fe no fue emoción pasajera. Fue una entrega viva. Samuel quedó en el templo, pero la historia de su madre seguiría marcando generaciones. Después de entregar a su hijo, Ana no se lamentó, cantó. No con nostalgia, sino con adoración. Su cántico no fue solo una respuesta emocional, fue una declaración teológica, profética y personal. Ana no solo había concebido un hijo, también había dado a luz una alabanza que quedaría escrita para siempre en la historia sagrada. El cántico de Ana es uno de los himnos más poderosos del Antiguo Testamento. No solo refleja gratitud, sino revela la profundidad de una mujer que conocía el carácter de Dios y que, desde su experiencia, podía hablar sobre justicia, poder, redención y esperanza. Ana comienza diciendo: «Mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación». Su gozo no se basa en la maternidad, sino en la salvación de Dios. Su identidad no se limita a ser madre de Samuel, sino a ser una hija redimida del Altísimo. Ella reconoce que lo que ha vivido no es por mérito, sino por gracia. A lo largo de su cántico, Ana proclama verdades que revelan el corazón de Dios. No hay santo como Jehová, reconoce la santidad y unicidad de Dios.
Jehová es el Dios que todo lo sabe, afirma su soberanía y conocimiento absoluto. Él levanta del polvo al pobre y hace sentarse con príncipes. Habla del poder de Dios para revertir situaciones humanas. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder, una exaltación del Dios que defiende al débil. Al final del cántico, Ana menciona algo sorprendente. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poder de su ungido. En este momento de la historia, Israel no tenía rey. Ana, movida por el Espíritu, profetiza acerca del futuro rey de Israel y, en un sentido más amplio, acerca del Mesías. Esto convierte su cántico no solo en un acto de adoración, sino en una profecía mesiánica. Ana no solo fue madre de un profeta, ella misma fue una voz profética. Ana adoró después de entregar. Su adoración no fue condicional. No fue una celebración egoísta. Fue una declaración de quién es Dios, más allá de lo que Él da. Ana nos enseña que el verdadero cántico nace del corazón que se ha rendido, del alma que ha conocido el quebranto y la fidelidad divina. Muchos piensan que ser madre es cuidar, abrazar y estar presente todo el tiempo. Pero Ana nos muestra una dimensión distinta de la maternidad, aquella que forma, ora y entrega. Aunque Samuel quedó en el templo, Ana nunca dejó de ser su madre. Su amor no disminuyó, simplemente se transformó en una fidelidad constante y silenciosa. Samuel quedó al cuidado del sacerdote Elí y comenzó a ministrar desde muy joven. Aunque el entorno en Silo estaba marcado por corrupción, especialmente por la conducta de los hijos de Elí, Samuel creció con una identidad distinta. Era un niño con propósito, separado desde antes de nacer. La Escritura dice, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. 1 Samuel 2:18. Esa pequeña prenda sacerdotal no era un simple atuendo, era símbolo de su consagración. Desde pequeño, Samuel caminaba entre lo sagrado. La Biblia nos dice que cada año Ana subía al templo con el Caná y que llevaba una túnica pequeña que había cosido con sus propias manos. 1 Samuel 2:19. Este detalle aparentemente simple revela el corazón de Ana. Ella no se desentendió de su hijo. Lo visitaba, lo observaba crecer. Y cada puntada de esa túnica era un acto de amor, una oración silenciosa, una reafirmación de su consagración. La túnica que Ana le llevaba a Samuel no era cualquier vestidura, era una prenda sacerdotal en miniatura. Significaba que ella recordaba su propósito y lo afirmaba cada año con sus propias manos. El hilo que usaba estaba cargado de oración y la tela tejida con esperanza. Cada vez que Samuel se vestía con esa túnica, se envolvía también en el recuerdo del vientre que lo llevó y de la fe que lo entregó. Elí, al ver su fidelidad, la bendijo. Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Esta bendición no fue una fórmula vacía, fue una palabra profética, y como todo lo que Ana había vivido hasta ahora, también fue cumplida. La Biblia dice, y visitó Jehová a Ana, y ella concibió, y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. 1 Samuel 2:21. Ana, que una vez lloró por no poder concebir, ahora se convertía en madre de 6. Pero estos hijos no llegaron por ansiedad ni desesperación,
sino como recompensa divina a una vida de obediencia y entrega. Dios no se quedó con lo que Ana le dio, se lo multiplicó. Le dio no solo más hijos, sino honra, descanso y una historia que sería contada por generaciones. Cada nuevo hijo era un recordatorio de que Dios ve en lo secreto y recompensa en público. Pero lo más grande que recibió Ana no fueron más hijos, sino la satisfacción de ver que su obediencia había dado fruto eterno, que su hijo Samuel no era solo un niño del templo, sino una luz en medio de una generación corrompida. Y todo comenzó con una mujer que supo esperar, orar y soltar. Ana representa a todas las madres que han entregado sus hijos al propósito de Dios, a las que oran desde lejos, a las que confían sin controlar, a las que siembran con lágrimas, pero cosechan con gozo. La maternidad no termina cuando el niño crece. Tampoco se limita a la cercanía física. Ana fue una madre a la distancia, pero su influencia fue permanente. Su fidelidad fue premiada, su entrega honrada y su oración escuchada. Y el fruto de esa entrega fue inmenso. Samuel no fue un hombre cualquiera, fue profeta, el portavoz de Dios en una época donde su palabra escaseaba. Fue sacerdote, ministraba en la presencia del Señor desde niño, vestido de lino como señal de santidad, y fue juez, el último y más justo de todos los que gobernaron a Israel antes del establecimiento de la monarquía. Samuel no solo escuchó la voz de Dios, sino que fue instrumento para llevar al pueblo de regreso a Él. Todo eso comenzó con una madre que decidió confiar, con una mujer que supo que los hijos no son para retener, sino para consagrar. Ana nos recuerda que cuando entregamos lo que amamos al Señor, Él puede hacer con ello mucho más de lo que imaginamos. Mientras Samuel crecía en el templo, Ana crecía en honra. Su nombre ya no era sinónimo de tristeza, sino de cumplimiento. Y su historia no terminó con un hijo, sino con un legado. Ana fue el canal por el cual Dios restauró la voz profética en Israel y nos recuerda que Dios responde a quienes se rinden a Él con todo el corazón.